started dancing again the day I finally left you. And I started praying and saying amen just to get through. Cleaned up my mess, all the pieces, got my hair done, bought a new dress, back on track, all fixed up and ready to run. Now there ain't no stopping this train. Now there ain't no stopping this train. I took the long way, but I came back around. All of the hard days are over now. Woo-hoo. ¿Qué tal estáis, amigas y amigos? Como se suele decir, acabamos de pasar lista y ya hemos visto que estáis todos de nuevo acompañándonos una temporada más, la sexta ya, en nuestros viajes por el tiempo para seguir descubriendo juntos la historia aragonesa en Aragón Radio. Os damos como siempre las gracias por vuestra compañía. También porque hemos visto que además este verano le habéis dado pues mucho amor al programa escuchando a tope los episodios en formato podcast en las diferentes plataformas en las que está disponible. Ya sabéis que están tanto en la web de Aragón Radio como en esas plataformas como son iVoox, Spotify, Apple Podcast y por supuesto también en nuestro canal de Historia de Aragón en YouTube. Eso es que nos habéis echado un poquito de menos, al menos un poquito, ¿no? Así que aquí estamos de nuevo para traeros nuevas y apasionantes historias, como siempre intentamos hacer. Hemos querido abrir esta nueva temporada, además, con un hecho histórico que esperamos que os guste. Yo creo que sí. Estoy hablando del final de la Orden de los Templarios y especialmente del asedio que sufrieron en su principal fortaleza en el Reino de Aragón, y podríamos decir que de la Corona de Aragón, ¿no? Es decir, estamos hablando del espectacular Castillo de Monzón, que yo creo que no necesita presentación alguna esta fortaleza. La conocemos todos los aragoneses y fuera de Aragón. Y bueno, pues un tema que tiene mucha chicha. Vamos a hablar de confabulaciones, reyes franceses y papas inventándose cosas, deudas impagadas, ritos satánicos, asedios y muchísimo más. Y como no podía ser de otra manera, después de tantos años aquí juntos mano a mano, pues para abrir esta nueva temporada y hablar de todo ello, me acompaña, como no, el doctor en Historia, Santiago Navascués. Bienvenido, Santiago. Hola a todos, queridos oyentes. Bueno, otro año más, ¿no? Pasado el verano, la verdad es que ya tenía ganas de volver, ¿no? Aquí a las ondas. Se me hace un poco largo, ¿no? O sea, hace tanto tiempo, o sea, todo el verano ahí sin... Sí, cuando estamos terminando ya los últimos episodios decimos, ya llevamos 40 y tantos programas, no sé qué, bueno, ya descansar un poquito, pero luego nos pegamos un par de meses así y tal, que enseguida lo acabamos echando de menos, ¿verdad? Estar aquí en la mesa, con los micrófonos delante. Yo por lo menos. Tú y yo también. Y bueno, me consta que has estado haciendo alguna escapadita por ahí, investigando cosas en Aragón últimamente, por el Maestrazgo, por ejemplo, y alguna cosita más, seguramente pues para ir, no solo para visitar, sino también para conocer más cosas históricas, ¿verdad? Exacto. Bueno, es algo que yo nunca paro, ¿no? de hacer, ¿no? De intentar aprender sobre historia, de investigar, de leer, como doctor que eres, pues bueno, sí, y ahí está el programa que hicimos hace ya unos veranos, el de que está también en Aragón Radio, ya lo sabéis, en Aragón Radio Podcast, ese programa temático de la historia en su lugar, si te acuerdas, sí, que hicimos de todas las comarcas de Aragón, pues hechos históricos, y luego decíamos, pues mira, puedes visitar esto, no sé qué. Como el doctor que dices, pero antes también, ¿no? O sea, sí, yo, desde que tengo uso de razón, ¿no? Pues es lo que me gusta. Aquí somos dos historiadores, dos amantes de la historia y por supuesto pues vamos aquí a estar un año más dando mal y bueno, o bien, según se mire, evidentemente, ¿no? Así que bueno, empezamos pues con el tema del episodio de esta semana, este episodio inaugural de esta sexta temporada, aunque, bueno, ya lo sabéis, los oyentes más veteranos, como siempre hacemos, vamos a dar primero un contexto sobre qué es lo que pasó para que la Orden del Temple, en este caso, fuera eliminada de raíz a comienzos del siglo XIV. De estas maneras, además, tan, incluso en algunos lugares, tan sangrientas, ¿no? Con invenciones, con torturas, con gente quemada viva. O sea, vamos a ver, cosas a tope, ¿no? De barbarie, podríamos decir. Lo que nos llevará después también, después de dar estas primeras pinceladas, este contexto, a conocer después cómo fue la disolución de los templarios, de la Orden del Temple, por supuesto, en la Corona de Aragón, y a ese asedio
que sufrieron un puñado de caballeros en el castillo de Monzón, durante el reinado de Jaime II de Aragón, recordemos, ¿no? Luego hablaremos de todo ello, pero bueno, antes de iniciar el relato histórico, os recuerdo de todas formas que ya hemos hablado, ya lo sabéis en otras ocasiones, de la presencia templaria en el reino aragonés y en el resto de la corona. Concretamente lo hicimos en el episodio 2 de la segunda temporada, que podéis encontrar en podcast, ya sabéis, en nuestra web historiaaragón.com, como el episodio número 37 de este programa, ¿no? De Historia de Aragón. Bueno, ahí tenéis muchos más detalles para conocer cómo fue su presencia, la de los templarios en estas tierras, y por supuesto las huellas que nos han dejado por todo el territorio aragonés, en castillos, fortalezas, nombres, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos pues con un resumen previo que nos lleva primero al siglo XI, momento en el que se desarrollaron los primeros ensayos de lo que más tarde serían las cruzadas para conquistar Tierra Santa. Así que Santiago, empieza a comentarnos un poquito ese contexto histórico para hablar un poquito de pues quiénes son los templarios, por si alguien muy perdido, que lo sabe todo el mundo, ¿no? Pues cómo se originan, cómo llegan al Reino de Aragón y luego dar paso a pues el resto de su existencia. Sí, a ver, yo creo que sobre todo, o sea, la gente tiene en mente, ¿no? Pues la imagen del templario, ¿no? Pues así, montando a caballo, ¿no? Pues con esa ropa, ¿no? de blanco, con esa cruz rojo central, que es la cruz de San Jorge. Entonces, pero a lo mejor no sabe tanto su origen, ¿no? Y que eran realmente, ¿no? Es que además, entonces, con todos esos mitos que se han hecho, que perviven, como hemos dicho, incluso, bueno, con estos líbricos que si del Dan Brown, el Código Da Vinci, esas cosas, ¿verdad? Pues al final dices, te arman un cacao mental y... Yo creo que se ha desdibujado mucho, ¿no? La historia de los templarios. También el juego de Assassins. También. No, que bueno, o sea, que tiene sus cositas, también hay que decirlo, sí. Pero bueno. Pero para eso vas a estar aquí tú, para decirnos un poquito los orígenes de los templarios. Bueno, pues lo primero de todo es que se expulsó a los musulmanes presentes todavía en la isla de Sicilia, para más tarde, en el año 1064, desarrollarse la que fue la primera campaña militar que contó con una bula de cruzada por parte del papado. Estos son los ensayos de las cruzadas, ¿no? Sí, Que decías. eso es, y la gente se está imaginando que me voy a ir ahora a Tierra Santa. Pues no, porque dicha campaña que contó por primera vez con la bula de cruzada por parte del papado, dicha campaña fue la conquista de... Nos queda muy cerquita, de la ciudad de Barbastro. En el año 1064. Y aquí pues Ramiro I de Aragón había muerto el año anterior intentando conquistar Graus a los musulmanes, sucediéndole de inmediato su hijo Sancho Ramírez. Así es. Entonces, claro, este Sancho Ramírez, ¿qué pasó? Pues que buscó mostrar su fortaleza y dar un golpe de mano con la conquista de Barbastro. Claro, lo típico, llegas al trono, además en un reino todavía muy incipiente como el Aragones, y dices, bueno, tengo que mostrar aquí mi valía, ¿no? Poner un poquito, poner la mano ahí, dar un golpe sobre la mesa y decir, que aquí estoy yo y conmigo vais a seguir haciendo conquistas y mejor aún que con mi padre, ¿verdad? Claro, además es que su dinastía era de origen bastardo, digamos, ¿no? O sea, tenía que dar un golpe encima de la mesa. Lo que pasa es que siguió una estrategia diferente, ¿no? Dado los escasos recursos con los que todavía contaba entonces el incipiente reino aragonés. Decía, a ver, yo aquí solito, para conquistar una pedazo de ciudad como Barbastro, aquí que estoy anclado en las montañas, que soy poco menos que un rey de aldea. Tengo pocas tierras, eso es, pues un pocos poco recursos, difícil, ¿no? poca población. Claro, entonces en esa campaña la alianza con la iglesia fue clave. El reinado de Sancho Ramírez es un reinado en el que, bueno, está siempre de la mano con la iglesia, a partir de un piñón con la iglesia de Roma. Viaja incluso es que viaja hasta Roma, incluso en el año 1068, y es sí. coronado por el Papa Alejandro II, creo que es, en 1068 en Roma. Ya se puede decir con todas las palabras que es rey de Aragón, porque su padre, ya sabemos, Ramiro I, que bueno, que nunca se tituló rey. O sea, Sancho Ramírez es ayudadísimo por la iglesia, ¿no? O sea, debe muchísimo a la iglesia. Entonces, bueno, en esa campaña la alianza con la iglesia fue clave, pues la bula de cruzada atrajo dinero para pagar buena parte de la campaña militar y asimismo pues hizo que muchos caballeros y hombres de armas, especialmente de Francia, llegaran para participar en esa conquista de Barbastro. Claro, digamos que le dio a la iglesia los recursos y un altavoz muy importante, pues que no para tenía, que hasta entonces, pues recordemos que Barbastro es que no era una ciudad cualquiera, no lo es hoy en día, y aparte en esa época era una ciudad estratégica y era una de las más importantes en lo económico y, como decía, en lo estratégico de esa taifa de Saracusta o de Zaragoza, claro, de esa época. Tenía uno de los mercados de esclavos más importantes de toda el Andaluz. Por ejemplo. Por eso de que hacía frontera con los reinos cristianos del norte. Que el tío de la esclavitud, el tema de la esclavitud queda feo, pero estaba ahí, era un recurso económico muy importante en esa época.
Sí, no, la gente piensa que además, la esclavitud es cosa de griegos y romanos. No. Y luego, Bueno, y luego del siglo XVIII con los con la esclavos gente que en van de las colonias, África. ¿no? Y, Con la gente sí. de África. Pero en la Edad Media había muchos esclavos. Y además esa ciudad, ese enclave, ese mercado de Barbastro, iba la gente de Al-Ándalus a comprar, pero también iban cristianos de Europa a comprar esclavos también, no nos pensemos. Claro, sí. Bueno, entonces, gracias a esa bula de cruzada, ¿no? Y tras una conquista muy sangrienta, Barbastro fue tomada, aunque se perdió al año siguiente con el contraataque del rey Al-Muqtadir de la taifa de Saracusta. Menudo era Al-Muqtadir. O sea, duró un año, ¿no? Esta conquista de Barbastro. Pero bueno, ya estaba dado el golpe encima de la mesa, ¿no? Y además fue una conmoción en todo Al-Ándalus porque, bueno, pues era una de las primeras grandes derrotas que tenían, ¿no? Se estaban cambiando las tornas ya de quién iba a empezar a tener el dominio militar en la península ibérica, ¿no? Quién iba a estar a la defensiva y quién a la ofensiva. Cuando siglos anteriores, claro. sobre todo en décadas anteriores con Almanzor, recordemos con los últimos estertores casi, o la última época de apogeo, podríamos decir, del califato de Córdoba, luego se disgrega en esos reinos de Taifa. Claro, hasta entonces los reinos cristianos habían estado agazapados ante tantos ataques y ahora ya empiezan a cambiar las tornas y uno de los primeros que van mostrándolo, ya lo había intentado hacer Sancho III Mayor de Pamplona, ya había estado haciéndolo en las décadas anteriores el padre Ramiro I de Aragón. Claro. Y abuelo de Sancho Ramírez, pero ahora ya se va viendo como ese pozo inicial ya va surtiendo efecto. Claro, porque es que, bueno, hasta este año de 1064 y luego el año 1000 en que se conquista Barbastro y luego el año 1085 en que los castellanos conquistan Toledo. Los leoneses, mejor dicho. Los leoneses, sí, perdón. Los reinos cristianos del norte prácticamente pues avanzan, bueno, pues sobre tierras de montañas o tierra de nadie allí en Castilla, tierras despobladas, pero no ocupan una gran ciudad. Entonces, bueno, esta es la primera gran ciudad, digamos, prácticamente, pues que ocupan los cristianos, ¿no? Entonces, en Al-Ándalus fue una auténtica conmoción y también, bueno, pues un chute de optimismo, ¿no? Para los reinos cristianos del norte, en plan, oye, que también, que a esta gente, bueno, pues les podemos ganar. Les podemos ganar. Les claro, podemos meter mano, ¿no? Y ahí Sancho Ramírez, bueno, duró poco la alegría, como hemos dicho, bueno, la alegría según para quién, ya lo has mencionado que la conquista de Barbastro fue una conmoción. La conquista aragonesa fue muy sangrienta también, igual que la retomación, me invento una palabra, ya en el primer programa de la temporada, retomación. Me lo apunto ya. Aquí dando... en fin, cuando el reino... La taifa de Zaragoza retoma al año siguiente, en 1065, Barbastro, pues bueno, también es una conquista sangrienta, etcétera. Pero bueno, ya se ha dado el primer paso, como estábamos hablando. Así es. Y entonces, bueno, pues el camino de las cruzadas pues quedaba ya abierto, ¿no? Se han hecho los ensayos en Sicilia y en Barbastro de lo que van a ser esas grandes campañas de la cristiandad contra el Islam. Así es, ¿no? Recordemos que Tierra Santa pues había sido conquistada por los musulmanes a lo largo del siglo VII, siéndole arrebatado al Imperio Romano de Oriente todos esos territorios, a lo cual que quizás conozcáis mejor, ¿no? Con el nombre de Imperio Bizantino, ¿no? Sí, este Imperio Romano de Oriente. Los bizantinos. A ver, el nombre más correcto es Imperio Romano de Oriente, no, o incluso Imperio Romano, siempre le ponemos el apelativo de Oriente porque para diferenciar, evidentemente, sí. ¿No? Ellos se consideraban romanos, ¿no? De hecho, el término de Imperio Bizantino está demasiado arraigado, pero es un invento ya del siglo XVI, ¿no? O sea, ya había caído hacía décadas, incluso un siglo, ya había desaparecido esta entidad política. Pero ese apelativo, ese nombre historiográfico de Imperio Bizantino, pues eso es posterior, se hace posterior y tal. Y si a uno de esa gente, si pudiéramos tener una máquina del tiempo y pudiéramos viajar a esa época y alguien de ese imperio le hubiéramos dicho, ¿qué bizantino quieres? ¿Lo qué? ¿Qué me has dicho? O sea, pero bueno, así nos aclaramos todos. El caso es que, ¿qué es lo que ocurre con este Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino? Que decíamos que hasta el siglo VII domina lo que fue tierra, lo que se acabará denominando como Tierra Santa, los santos lugares, y lo pierde en el siglo VII ante la expansión islámica que se produce desde Arabia. ¿Qué es lo que ocurre en los siglos siguientes? Pues que, bueno, pues es un imperio que ha perdido muchos territorios a manos del Islam y que en el último tercio del siglo XI pues se vio cada vez más acorralado por ese empuje islámico, especialmente tras la grave derrota que sufrieron las fuerzas imperiales en la batalla de Manzikert en el año 1071. Sí. Entonces, con el paso del tiempo, pues la situación en Oriente pues se fue haciendo cada vez más desesperada, hasta llegar a un punto en el que los emperadores bizantinos pues comenzaron a hacer llamamientos a toda la cristiandad para dejar de lado sus diferencias religiosas y conseguir revertir la situación. ¿Cuáles eran esas diferencias religiosas por si alguien se pierde? Bueno, pues están
está empezando ya a pergeñarse, ¿no? Lo que es el cisma de Oriente, ¿no? Esa separación. Sí, incluso ya se había hecho en esa época, estaba muy reciente, es que no recuerdo el año exacto, pero es por esa época, ¿no? Pero ya podemos hablar de la Iglesia Católica, ¿no? O la Iglesia de Roma y la Iglesia, el cristianismo ortodoxo, ¿no? Que podríamos hablar más o menos, ¿no? Ese cisma... Sí, a ver, es un proceso un poquito largo, ¿eh? Sí, desde luego. Sí, que dura más o menos, que se desarrolla a lo largo de ese siglo, de ese siglo XI, ¿eh? El caso es que los emperadores de Oriente, del Imperio Romano de Oriente o el Imperio Bizantino, pues ven que en esa batalla de Manzikert y ya en los años siguientes, pues queda abierta, después de esa derrota que sufren a manos de los musulmanes, queda abierta las puertas hacia la península de Anatolia, que es la actual Turquía, es la que ocupa actual Turquía, y cada vez se ven más acorralados. Al final están empezando ya a pedir ayuda. Oye, necesitamos ayuda, porque si nosotros caemos, los siguientes van a cruzar los Balcanes y los siguientes sois vosotros. O sea, vosotros sabréis, ¿no? Y ahí es cuando ya empieza a idearse algo que será el tema de las cruzadas a Oriente, ¿verdad? Sí, entonces con el paso del tiempo, pues la situación en Oriente se fue haciendo cada vez más desesperada, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue así cuando a finales del año 1095, pues el Papa Urbano II dio un discurso en el concilio de Clermont, pues haciendo un llamamiento pues para recuperar los santos lugares, teniendo un éxito espectacular. Yo creo que ni él mismo se lo esperaba, el hombre. Sí, bueno, tuvo un éxito espectacular, ¿no? Este sermón. Me han hecho caso. Y acabó pues con el desarrollo de la primera cruzada y la conquista de Jerusalén 4 años después. En el año 1099. Esta será la que se denomina historiográficamente como la primera cruzada, con ese nombre. Así es. Aunque ya hemos visto que, por ejemplo, Barbastro tuvo ese título de cruzada, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, pues una vez fueron tomados los santos lugares por los cruzados, la fiebre por peregrinar hasta allí creció, formándose entonces las órdenes militares de monjes caballeros, cuya misión original era intentar garantizar la seguridad de los peregrinos que llegaban desde Europa, ¿no? Y defender el cristianismo por las armas también, ¿no? Claro. Entonces, es en ese contexto cuando, entre los años 1118 y 1119, se creó la Orden de los Pobres Compañeros de Cristo del Templo del Rey Salomón. Ese es el nombre completo. Mejor nos quedamos con Orden del Temple, ¿verdad? O templarios. Eso es, ¿no? ¿Y por qué se llama así? Porque el primer rey cristiano de Jerusalén le cedió como sede parte de lo que había sido el Templo de Salomón en la ciudad. De lo que hoy queda el Muro de las Lamentaciones, recordemos, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí pues templarios. Es una orden que contaba pues con un gran maestre, pero cuya obediencia final dependía directamente del Papa. Esto es muy importante, ¿no? Sobre todo para el futuro y la disolución de la Orden del Temple, que luego hablaremos. Entonces, desde entonces, pues los templarios y el resto de órdenes militares fueron creciendo en número de miembros, riquezas, poder y presencia en toda Europa. ¿Y qué hacen en Europa si están para proteger a los peregrinos en Tierra Santa, ¿no? Pues es que se fueron creando las llamadas encomiendas por toda Europa, con castillos y sobre todo tierras de labor de las que sacaban rentas para mantener económicamente todo el entramado creado en Tierra Santa. Y donde reclutaban a esos monjes caballeros también en Europa, claro, para luego enviarlos a Tierra Santa. Para luego enviarlos allí. Que seguían muchas de esas tierras, por ejemplo, en muchos casos eran donaciones de monarcas, de nobles, dice, bueno, pues esto cuando me muera lego estas tierrecicas y esto pues luego me vale para unas cuantas misas una vez que me muera, ¿no? Es lo típico, ¿no? Pues encargo 10.000 misas para mi alma porque sé que he cometido muchos pecados en mi vida y así pues intento acortar mi viaje más allá, ¿no? Exactamente, eso, ¿no? Es, sí. Entonces ya en el mismo siglo XII, pues los templarios comenzaron a llegar, aunque todavía tímidamente, a los reinos de la península ibérica. En cuanto al reino de Aragón, pues su llegada fue sobre todo gracias a los acuerdos a los que llegó con los templarios el conde Ramón Berenguer IV de Barcelona. Y aquí nos tenemos que meter en otro tema, ¿no? O sea, sí, hay que hacer un pequeño inciso para explicar por qué Ramón Berenguer IV pues dona tantos territorios a los templarios, sí, ¿no? Sí, porque si no aquí se nos complica un poco la cosa sin esa aclaración. Sí. Nos tenemos que ir un poquito antes, ¿vale? Nos tenemos que ir al año 1134, cuando el 7 de septiembre falleció el rey Alfonso I el Batallador sin haber tenido descendencia. Esto ya lo sabemos todos. Eso es. Entonces solo le quedaba un hermano, Ramiro, que era obispo de Roda, y al ser eclesiástico se suponía que no podía heredar el trono. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que el monarca, ante esta situación, pues dejó en su testamento sus reinos, que comprendían los de Aragón y Pamplona, dejó sus reinos a las órdenes militares, entre ellas a los templarios. Y la lió. Claro, porque muere
y la nobleza dice que sí, pero no. Claro, no. Aparte dijo que ya ¿cómo va a cumplir ese testamento? Lo hemos comentado 1000 veces, que ese testamento además también a su vez era ilegal porque el monarca podía hacer lo que quisiera con los acaptos, con los territorios que él había conquistado, que desde luego eran muchos, pero no con lo que había recibido. Exactamente, claro. Ahí había una cosa, no puedo dárselos a mi hermano, pero no tengo hijos y ahí tampoco se lo puedo dar. O sea, al final era un Cristo todo, y nunca mejor dicho este tema del testamento. Así que claro, la nobleza dijo que eran ahí. Pamplona y Aragón partieron peras, ¿no? Los navarros eligieron a su propio rey, la nobleza aragonesa eligió al suyo, que fue Ramiro II el monje. Y el hermano al final. De Alfonso, que aunque era monje y no podía porque era monje, lo sacaron dijeron, y que te sacamos el convento. Y así te manejamos. Y el resto de la historia ya os la sabéis de memoria y no vamos a ahondar más a ello, ¿no? Porque además ya sabemos que Ramiro II no tenía interés por gobernar y además le tocó unos tiempos, pues evidentemente, muy difíciles, ¿no? Los leoneses habían aprovechado la situación para ocupar, por ejemplo, Zaragoza. Parte de la nobleza aragonesa no le hacía ni puñetero caso. De ahí el tema de la leyenda de la campana de Huesca, que tiene ciertos pozos de verdad, ¿no? Ramiro II tiene que meterla en vereda, esta nobleza aragonesa. Ramiro II tenía que tener hijos para asegurar la descendencia. En fin, es todo un follón. A un señor que lo sacaban de la tranquilidad de su monasterio, que era obispo, y que no lo habían formado para gobernar, para reinar. Al final, ya lo sabemos, Ramiro II se casó, tuvo una hija, la futura reina Petronila, y cuando apenas tenía ella un añico, porque al final era mujer, ya sabemos el tema de los fueros con las mujeres y tal, y el tema de gobernar, pues la prometió el matrimonio a Petronila con el conde barcelonés. De ahí que entre en juego Ramón Berenguer IV, ¿no? A quien, pues bueno, Ramiro II había conocido personalmente esos años y parece que mantuvieron una pues muy buena relación personal. Y bueno, pues al final pues sumaron 1 más 1 son 2 y dije, pues ya está. Sí. Los intereses de uno y otro se juntaron. Y Ramiro II, que mantuvo el título real hasta su muerte en el año 1157 y luego se lo transmitió a su hija Petronila, se apartó de nuevo a la vida monástica y se dio el gobierno del reino de Aragón, a Ramón Berenguer, que a la vez era conde de Barcelona, ¿no? Mientras que el reino aragonés pues lo hizo con el título de Princeps Aragonum. Sí, aquí nunca Ramón Berenguer IV de Barcelona nunca fue rey de Aragón, sino que fue Princeps Aragonum. Y recordemos que ese título de Princeps no es el que tenemos ahora en la cabeza de un príncipe heredero de un trono, sino que es el concepto latino de la antigua Roma que significa el principal o el primero, haciendo referencia a alguien que ejercía el poder, tuviera el título que tuviera, ¿no? Exactamente. Pues bien, una de las diferentes situaciones que tuvo que solucionar Ramón Berenguer IV fue el de esa herencia de Alfonso el Batallador, ¿no? Porque había dejado todo a las órdenes militares, ¿no? Sí. Y por lo tanto a la Iglesia. Y claro. Entonces, bueno, pues las órdenes militares y el papado algo tenían que decir cuando ven que se están incumpliendo este testamento, claro, ¿no? Seguían reclamando lo que consideraban que era suyo, claro. Que no era otra cosa que la totalidad del reino aragonés. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, pues todos sabían que eso era irrealizable, de modo que a ambas partes pues les tocó negociar. Y entonces, al final, la Iglesia y las órdenes renunciaron al testamento, aunque a cambio de muchos castillos y territorios, siendo así como los templarios pues llegaron de forma firme al reino de Aragón. Ajá. Y tuvieron muchísima importancia, ¿no? Y mucha relevancia en la historia de Aragón. Sí, por ejemplo, ¿no? Fueron muy importantes en el caso de lo que es el territorio aragonés, tuvieron una enorme importancia para intentar repoblar territorios recién conquistados en la época de Alfonso el Batallador, que no había mucha población. Por ejemplo, en el actual campo de Belchite fue una zona que se le dio a la Orden del Temple, ¿no? Previamente se había dado a una orden que creó Alfonso el Batallador, pero esta es absorbida por los templarios, ¿no? Pues toda esa zona del campo de Belchite y su entorno, así como en zonas del Maestrazgo Turolense, que pasaba algo parecido, ¿no? Donde hay encomiendas muy importantes como las de Castellote o Cantavieja, por ejemplo, con fortalezas también en esa zona, claro. Sí, así es, ¿no? Y tuvieron una relación muy estrecha con la monarquía aragonesa. Fueron utilizados los templarios muchas veces como puntas de lanza en la Reconquista, ¿no? La mal llamada Reconquista. Y bueno, pues de todas estas posesiones templarias que hemos nombrado, la más importante se situó en el espectacular castillo de Monzón. Eso es. Que es una fortaleza formidable de origen islámico que tuvo una gran importancia a lo largo de varios siglos. Que, por cierto, los oyentes más veteranos, sabéis que en este programa pues tenemos varias colecciones de episodios temáticos, como la de los reyes
u otra que empezamos la temporada anterior sobre castillos. Eso es. Así que este año tocará dedicarle un programa a ese castillo de Monzón, sí, que tiene mucha más historia que el tema de los templarios. Que el tema de los templarios. Que no es poco. Que no es poco. Pero tiene mucha más historia, ¿no? Mucho más que rascar. Desde luego que aparte de eso. Fue muy importante, por ejemplo, también en el siglo XVII. Por ejemplo, en la guerra de... ya lo diré. En la rebelión de Cataluña, por ejemplo, contra Felipe IV. Exacto. Y el tema que entran los franceses y tal. Esto sí que lo hemos hablado alguna vez, pero bueno, retomaremos eso cuando le dedicamos este episodio al Castillo de Monzón, que bien lo merece. Sí, entonces, bueno, para que veáis la importancia que tuvo este Castillo de Monzón, pues allí, por ejemplo, pasó varios años de su niñez Jaime I el Conquistador, el rey de Aragón, vamos, sí, siendo educado precisamente por los caballeros templarios bajo la tutela de Guillén de Monrodón. ¿No? O sea, una historia a la que le dedicamos el episodio 38 de la tercera temporada, el número 99 en nuestra web, y que podéis escuchar en podcast cuando queráis. Además tenemos como invitado en ese programa al propio Guillén de Monrodón, o al menos la persona que desde hace un montón de años en las recreaciones que se hacen en Monzón Templarias, pues hace de esta figura, y además lo teníamos ahí vestido ahí porque ese mismo día empezaba las celebraciones del homenaje a Guillén de Monrodón, y claro, yo estaba entrevistando a un señor ahí vestido de templario, la verdad es que moló muchísimo, estuvo muy bien ese programa, y os recomiendo que lo escuchéis, ese episodio 38 de la tercera temporada. Y ya hecho este resumen sobre la llegada de los templarios al Reino Aragonés, en la segunda parte de este programa nos toca avanzar unos siglos en el tiempo para conocer cómo fue el final de la Orden del Temple y el asedio que sufrieron en el castillo montisonense allá por los años 1308 y 1309. En Aragón Radio, Historia de Aragón. Los templarios, al igual que el resto de órdenes creadas en Tierra Santa, siguieron teniendo allí presencia a pesar de los diferentes avatares históricos. Por ejemplo, en el año 1187, las tropas del famoso Saladino, el sultán de Egipto, consiguieron conquistar la ciudad de Jerusalén para el Islam, aunque varias décadas después una nueva cruzada la recuperaría para el cristianismo en el año 1228. No fue por mucho tiempo, ya que en 1244 los musulmanes la retomaron ya de forma definitiva y los templarios, al igual que el resto de órdenes militares, tuvieron que cambiar de sede. Tuvieron que pasar la sede en plan, pues, ahí tenemos que cambiar el registro financiero y todas estas cosas, ¿verdad? Y se fueron a la ciudad costera de San Juan de Acre. A mediados de ese siglo XIII hubo varias cruzadas para tratar de recuperar el terreno perdido en Tierra Santa y en Oriente, pero todas, la mayoría impulsadas por el pesado del rey Luis IX del Santo de Francia, acabaron pues en desastre. Por ejemplo, en la séptima cruzada, el mismo monarca, Luis IX de Francia, fue incluso hecho prisionero en Egipto. Y curiosamente, y quedaros con este dato, que será muy importante para el futuro, la monarquía francesa contrajo una enorme deuda con los templarios, pues estos sufragaron buena parte del rescate que hubo que pagar para conseguir su liberación. Y claro, aquí ya cuando empezamos a deber muchas perras, el problema empieza a ser importante. Nunca se sabe si esto... ¿Cómo es la frase esta de si debes 20 euros al banco, tienes un problema? Si le debes 20.000 o 200.000, el problema lo tiene el banco, ¿no? Algo así, no sé. Claro. Algo así, pues más o menos, ¿no? Podría ir los tiros por ahí. Claro, en esos años en los que Luis IX de Francia está ahí con las cruzadas todo pesado, también tenemos a Jaime I de Aragón, que acabamos de mencionar, que se educó en el castillo de Monzón, ¿no? Claro, este hombre quiso emular a su competidor francés
cristianas y emprendió también una campaña para conquistar Jerusalén. Dijo, yo no soy menos, ¿no? Lo hacen en el año 1269, ya le pilla un poco mayor al hombre, pero ya sabemos que nada más zarpar la flota, esta quedó desbaratada por una tormenta y el monarca decide, mira, yo no estoy para estas cosas, Dios me ha dicho que no, que no es mi destino, cancelamos la expedición, nos volvemos para Barcelona y todo esto, aún llegaron barcos a Tierra Santa y aún hubo algunas movidillas y todo esto de hecho os lo contamos en el episodio 43 de la 5ª temporada con todo lujo de detalle, así que ahí lo tenéis. Sí. Así que bueno, ¿qué es lo que pasa en los años siguientes, Santiago? Pues aún hubo en el año 1270 un nuevo intento de Luis IX de Francia. ¿No es lo que he dicho que era un pesado? Sí, aunque esta vez pues contra Túnez, que de nuevo acaba un fracaso y con la muerte del soberano francés. Ay. Al final tenía que pasar, ¿no? Sí. Poniendo así pues fin práctico a la época de las cruzadas en Oriente. Ahí terminan las cruzadas como tal. Y así llegamos al último hito cuando en el año 1291 los musulmanes conquistaron San Juan de Acre y se puso así fin a los templarios en Tierra Santa, que por cierto, los cristianos pudieron seguir visitando esos santos lugares y fueron bastante respetuosos, ¿no? Estos musulmanes con la población al vencida. Final dejaban dinero, qué asquero. A diferencia de lo que ocurrió cuando los cristianos fueron allí. Salvo un reinado que fueron un poquito más aperturistas, los reyes de Jerusalén, hubo otros que, en fin, que acabó también como el Rosario de la Aurora. En eso tienes toda... Bueno, pasaba lo mismo, era bidireccional según las épocas de un lado y de otro. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Para que vean pues nuestros oyentes también, ¿no? Que la historia es cíclica, que ninguna religión es mejor ni peor que otra y que ha habido épocas en las que los cristianos han sido más fanáticos que el Islam y viceversa. Exactamente. Y al revés. Bueno, esto estamos hablando hace muchos siglos. Sí. Por ser más puntilloso todavía, porque seguro que hay gente que sabe mucho de los templarios y dirá, no, pues cuando cayó San Juan de Acre todavía los templarios tuvieron posesión de un pequeño islote que hay al lado de la costa, no sé qué, durante unos años más. Cierto, pero bueno, es que al final eso... Pues bueno, era un pedazo de tierra y tampoco ya al final se acaban teniendo que ir a Chipre, que era lo más cercano a Tierra Santa, y bueno, pues ahí estará un poquito la cosa. Claro, perdido todo esto, en los años siguientes los templarios estuvieron también un poquito pesados porque trataban de convencer tanto al papado, que al final era su jefe, ¿no? Como también algunos monarcas europeos, pues, venga, vamos a recuperar otra vez los santos lugares, venga, que las cruzadas todavía molan mucho, que vamos a seguir con ello, pero estos ya estaban a otras cosas. El tema de las cruzadas ya decía, mira, que es mucha pasta, muchas no sé qué, bastantes berenjenales tengo yo aquí en mi reino y en mi casa como para tener que irme a la otra punta del Mediterráneo a saber lo que puede pasar. Claro, pero los templarios estaban pesados con esto porque... Era su función. Era su razón de ser, claro, ¿no? O sea... Pero eso era lo más pesado, porque también había otras órdenes como la de los hospitalarios, por ejemplo, que quizás no estuvieron... Y bueno, de hecho ya incluso Roma empieza a decir, pues es que ya no tenéis tanto razón de ser, valga la redundancia. Incluso Roma empezó a promover un proyecto en esos años para fusionar las órdenes del templo, los hospitalarios, para reforzarlas y tal. Y dices, ¿para qué tan tardo militar? Es que no los fusionamos y tal... Y esto fue un plan que tenía el papado y que fue rechazado por los templarios, especialmente por el que acabaría siendo ya su último gran maestre, el famoso Jacques de Molay, que luego hablaremos un poquito de él, pero ya sabe todo el mundo que Jacques de Molay, pues bueno, acaba mal. Acabó un poco mal, sí. Sí. Y aquí es pues donde toca hablar del que probablemente es el gran protagonista de la eliminación de los templarios, que es el rey Felipe IV de Francia. Eso es. Recordamos que la monarquía francesa había contraído una importante deuda con la Orden del Temple. Para liberar a Luis IX de Francia cuando fue hecho prisionero en su 7ª cruzada en Egipto. Eso es. Bueno, este Felipe IV de Francia pertenecía a la dinastía de los Capeto y dedicó su reinado a fortalecer el poder de la monarquía y a intentar sanear las cuentas de la corona. Entonces subió al trono en el año 1285, sucediendo a su padre, Felipe III el Atrevido. Un monarca que quizá os suene, pues fue quien lideró ese año la cruzada contra la corona de Aragón decretada por el Papa. Ya que vamos a hacer un pequeño inciso, ¿no? Y hablar de este padre de Felipe IV de Francia. Y sí, vamos a hablar de la guerra de las vísperas sicilianas. Sí. Como siempre hacemos. Bueno, nos vamos 3 años antes de la muerte de Felipe III el Atrevido, el padre de Felipe IV de Francia, ¿vale? El año 1282, que aquí Pedro III el Grande de Aragón inició la conquista de Sicilia y el reino de Nápoles, luchando contra los franceses y un papado que excomulgó al monarca aragonés, provocando así dicha cruzada. Contra la corona de Aragón. Eso es, contra la corona de Aragón. Que también se hacen cruzadas contra otros cristianos, ¿no? Sí. Como estáis viendo. Y entonces esa cruzada contra la corona de Aragón, promovida por el propio papado, pues se tradujo en un intento de invasión de un ejército encabezado
por el mismo Felipe III de Francia, apoyado por una gran flota desde el mar. Pero ¿qué ocurre? Pues que ambas fuerzas, tanto la terrestre como la marítima, fueron derrotadas por las mesnadas de Pedro III de Aragón. Sí. En el mar, por ejemplo, por el almirante Roger de Lauria, ¿no? En la batalla, Sí. en varias batallas, pero sobre todo la batalla de las Islas Formigues. Y en tierra por el propio monarca encabezando a sus tropas, Pedro III, en la batalla del Collado de las Panizas, ¿no? Claro, el rey Felipe III de Francia es derrotado, va de vuelta con sus tropas derrotadas hacia Francia y fallece en el camino, fallece en la retirada, creo que porque se había desatado además un brote de peste en el campamento y al final, pues bueno. Y entrando entonces en juego este protagonista con el tema del fin de los templarios, que fue su hijo, Felipe IV de Francia. Sí, y como decíamos hace un momento, este monarca, Felipe IV, pues se centró en buscar mayores ingresos para sanear las endeudadas arcas francesas, así como se centró también pues en aumentar el poder de la monarquía. Entonces, en este caso, para tales fines, pues buscó someter a la Iglesia tanto en la propia Francia como en el mismo papado, ¿no? Y una de las formas que encontró para lograr unos dinerillos extra pues fue el atacar a la Orden de los Templarios, que por supuesto también estaba en Francia. Evidentemente. Y la verdad es que al hombre pues se le fue la cosa bastante en las manos porque directamente acabó con toda la orden. Sí, sí, o sea, tal cual, y además de raíz, o sea, en muy poquito tiempo. ¿Y cómo lo hizo? Pues en los primeros años del siglo XIV fue tirando cada vez más de la cuerda y según sus informaciones los templarios pues habían acumulado en Francia, al igual que en otros lugares, unas enormes riquezas. Así que veo ahí la oportunidad para echarle el guante a esas pérricas. Sí, cancelamos la deuda que tenemos con ellos y ahora encima recibimos cash, ¿no? Eso, esa es la idea. recibimos dinero. Que luego al final no fue para tanto, sí que consiguieron tierras y tal, pero claro, es que por lo que nos ha llegado, parece que el monarca francés se pensaba que tenían habitaciones enteras llenas de repletas de oro que se habían traído de Tierra Santa, reliquias, o sea, se pensaban que tenían absolutamente de todo, que Sí. luego no fue tal así. Luego no fue tanto, ¿no? O sea, se llevó un chasco, ¿no? Importante. Se esperaba más, Sí. más. Bueno, entonces inició una campaña de desprestigio que duró varios años, lanzando e inventando bulos para que poco a poco pues, fueran calando en la opinión pública. Vamos, que esto de lo que se habla ahora mismo, de las famosas fake news, pues no es ni mucho menos de ahora, ¿no? Solo que entonces pues no contaban con el internet y las redes sociales. Que hace que se vea todo mucho más rápido, se difunda Claro. todo mucho más y más rápido. Pero que nadie dude de que de haber tenido redes sociales e internet en esa época, las habrían utilizado. Sí, a ver, Que nadie lo dude. yo recuerdo también un bulo, ¿no? Antes de que existieran las redes sociales también y demás, cuando era niño, ¿no? O sea, un bulo que tiene que ver con el programa de sorpresa, Ricky Martin. Ya sé sí, no digas más que todo el mundo... Que no va a entrar en detalles, Sí. Pero creo que todo el mundo sabe de lo que estoy Y no había hablando. redes sociales. No había redes entonces. sociales y corrió como la pólvora, Y ¿no? todos lo hemos escuchado, No, y sí, era sí. divertidísimo porque preguntabas a gente... Nadie lo había y visto, decía- pero todo el mundo había escuchado. No, pero había gente que te decía, sí, que lo he visto, que es verdad. Imposible que lo hayas visto, o sea, eso no pasó. Exactamente. ¿No? En fin, pues... Bueno, el que haya entendido, pues entendió. El caso es que ahí fue cuando supuestamente unos agentes a su servicio, al servicio del monarca francés, ¿no? De este Felipe IV, descubrieron pues que los templarios realizaban ritos secretos, ¿no? Bastante secretos y bastante, pues, en plan, en fin, ¿qué está haciendo toda esta gente? Pues, por ejemplo, se les acusó de sodomía, es decir, de homosexuales, de realizar actos satánicos, de adorar a Satán, además de acumular riquezas contraviniendo sus votos de pobreza, teniendo en cuenta que, claro, lo hemos dicho desde el principio, los templarios, igual que el resto de órdenes militares, eran monjes, pero a la vez soldados, ¿no? Y como todo monje, una de las reglas uno de los preceptos que tenían... Es hacer voto de pobreza. Hacer voto de pobreza, exactamente. Y claro, decían, no, es que esta gente vive de puertas para afuera, igual disimulan, pero para adentro, viven como mejor que los reyes. O sea, yo, Felipe IV, vivo fatal en comparación con los templarios. Esto es un poquito, pues... esas fake news que se fueron haciendo y claro, encima los pones como adoradores de Satán, pues ya tienes ahí... De todas formas, todas estas acusaciones son un clásico, ¿eh? O sea, Siempre, son un siempre clásico se que se vierten contra cualquier enemigo. Vete unos siglos después, Aragón, Antonio Pérez, el secretario de Felipe II, Felipe I de Aragón, el tema de la rebelión de Aragón, se le acusa cuando se escapa, llega al reino de Aragón Sí. y tal, para que lo pueda coger la Inquisición y saltarse los fueros, ¿de qué lo acusan? De homosexual, De satánico. satánico no, de ser hereje. Bueno, Sí, que sí, para sí, eso sí, patatas, sí. ¿no? Pero Pero se repite lo mismo siempre en estos casos, sí. Y bueno, pues claro, con el paso del tiempo, porque esto es cuestión de años y años, la gotica y que va haciendo mella poco a poco, pues todo esto fue calando poco a poco entre la población, ¿no? Aumentando esa mala prensa de los templarios en el caso de Francia. Y así, el rey francés preparó su golpe final en el año 1307.
previamente había entregado unas órdenes secretas por todo el país que debían abrirse un día concreto, ¿no? Y esas órdenes eran las de apresar a todos los templarios que se encontraran y requisar sus bienes. Y bueno, esto se cumplió a rajatabla en Francia. Y bueno, claro, estas acciones, cuando se empiezan a hacer, reciben inicialmente pues las protestas del Papa Clemente V. No especialmente por defender a los templarios este señor. No nos pensemos que, ¡ay, pobrecito este! No, sino porque Felipe IV se había saltado la torera el hecho de que los templarios supuestamente solo rendían cuentas ante Roma. Dice, oye, te estás metiendo en mis prerrogativas, ¿no? Esa era la queja iba más por ahí que por otra cosa. Sí. En caso de tener que someterles a juicio, pues el papado consideraba que era algo que competía a la Iglesia de Roma, ¿no? Ella que hacerlo a través del derecho canónico y no de tribunales eclesiásticos y no laicos, como se hizo en Francia. Claro, eso es. Pero bueno, pues Felipe pues logró bajo amenazas y torturas las confesiones de varias decenas de caballeros templarios que seguramente habrían confesado pues haber matado a Manolete, ¿no? De habérselo pedido. Y de haber... Sí, bueno, exactamente. O sea, y a quien queráis, bajo ¿no? tortura, la inmensa mayoría de personas, por no decir el 100%, pues decimos lo que hay que decir, evidentemente. Claro. Entonces, bueno, pues esas pruebas fueron presentadas ante el Papa y finalmente pues inició un proceso eclesiástico contra la Orden del Temple que acabó con la persecución de los templarios en el resto de Europa y con la disolución de la orden ya en el año 1312. E incluso el propio gran maestre Jacques de Molay, que mencionábamos antes, que había confesado durante las torturas ser culpable de todo lo que le acusaban, luego declaró públicamente en una especie de juicio público, algo así que se hizo frente a la Catedral de Notre Dame de París, pues se desdijo de todo lo que había comentado, dice, yo no he hecho nada de esto, si lo dije en su momento, si lo declaré fue porque me estaban torturando, y si ahora merezco dar mi vida por los templarios y la cristiana y todo eso, es por haber tenido ese momento de debilidad, matadme si queréis, pero yo soy inocente y todos mis caballeros son inocentes de todo lo que se nos ha dicho, incluso lo que hemos dicho nosotros, pero bajo tortura. Claro, al final, pues dijeron, pues te morimos, ¿no? Y al final, pues a Jacques de Molay, ya lo sabemos, que lo quemaron vivo el 18 de marzo de 1314, al último gran maestre de la Orden del Temple. Pero bueno, esto es un poquito al final del Temple. Pero ahora nos vamos ya barriendo para casa, como se suele decir, ¿no? Porque eso ocurrió en Francia. Claro. Mientras tanto, ¿qué ocurrió con los templarios en la Corona de Aragón? Que es lo que nos importa más a nosotros. Pues ahí estaba reinando desde el año 1291 Jaime II de Aragón, hijo de Pedro III y sucesor de su hermano mayor Alfonso III el Liberal. Y en este programa pues siempre decimos que Jaime II pues fue uno de los monarcas más interesantes e importantes de toda la historia de la Corona de Aragón. Absolutamente. A pesar de no ser especialmente bien conocido por el público en general. Y si queréis saber más de él, bueno, pues os contamos su reinado en el episodio 15 de la cuarta temporada. Exactamente. Bueno, pues aquí Jaime II, pues al igual que otros soberanos de la cristiandad, pues no se creía ni media palabra de lo que decía el rey francés sobre los templarios, ¿no? Pero como el Papa acabó ordenando también su persecución, pues para no enfrentarse a la Iglesia, pues no le quedó más remedio que realizar lo mismo en sus dominios si no quería volver a abrir conflictos con la Iglesia, ¿no? Porque recordemos que los conflictos entre la Corona de Aragón y la Iglesia se habían cerrado unos pocos años antes, porque desde las guerras de las vísperas sicilianas mantiene la Corona de Aragón un conflicto con la Iglesia que viene de época de su padre III, Pedro III, sí. Y de su hermano Alfonso III, que habían sido excomulgados. Sí, es que con la guerra de las vísperas sicilianas, pues claro, ahí como se meten con Francia, se mete con el la papado, Iglesia. Al final, tanto Pedro III como Alfonso III, o sea, es decir, padre y hermano mayor de este Jaime II, es que son excomulgados. Recordemos lo que hemos comentado antes de la cruzada contra la Corona de Aragón, de unos años atrás. Pues claro, aquí Jaime II lo que no quería hacer seguir las órdenes de los templarios, pero si el Papa decía que había que hacer eso, pues claro, no le quedaba más remedio, si no quería meterse nuevos embolados. Sí, no quería... No se la podía jugar. Claro, no quería volverse a llevar mal con el papado, ¿no? Aparte que Jaime II pues tenía otros planes ya en la cabeza, como la cruzada que quería organizar contra el reino nazarí de Granada. De hecho la llevó a cabo, pero acabó fracasando, ¿no? Intentando conquistar la ciudad de Almería en el año 1309. Pero bueno, esa es otra historia que además le dedicamos también un episodio de nuestro programa, que lo podéis buscar en nuestra página web o en aragonradio.es. También es verdad que Jaime II era un monarca inteligente y pragmático. Y al final también sabía que podía acabar sacando tajada de todo ello, ¿no? De todo el tema de el final de los templarios
haciéndose, si podía, con tierras y fortalezas que hasta entonces habían estado en poder de esta orden de monjes soldado, ¿no? Es verdad que hubo tierras que luego fueron a los hospitalarios y tal, pero alguna cosilla acabó ramplando. Eso iba a decir, que de todas formas, aquí no ocurrió como en Francia, donde se lo quedó toda la monarquía francesa, prácticamente todo, sino que aquí la mayoría de las tierras de los templarios fueron a parar a otras órdenes, a la orden de los hospitalarios. Sobre todo los hospitalarios, exactamente. Y bueno, pues una vez que Jaime II tiene que tomar la decisión, se ve forzado, entre comillas, a tomar esta decisión de acabar también con los templarios, ya que el propio Papa los acabará unos años más tarde, e inicia un proceso contra ellos también, aunque a regañadientes, pero lo inicia y luego al final pues los eliminará, ¿no?, como orden. Pues Jaime II ordenó a Artal de Luna que se encargará de someter pues a unos caballeros templarios que decidieron resistir teniendo que asediar algunas de sus fortalezas. Claro, dice, no es que luche contra vosotros por ser templarios, sino porque el Papa me ha ordenado ir contra vosotros y tengo que sacaros de esas fortalezas de las cuales no queréis salir. Por ejemplo, aunque hay otros sucesos en el resto de la corona de Aragón, pues centrándonos en el reino aragonés, hubo resistencia en los castillos de Cantavieja, de Castellote, Villel y en la localidad también turolense de Libros, ¿no? Pero la mayor resistencia, por supuesto, ¿dónde se la encontraron? Pues en el formidable castillo de Monzón. Es que era su sede principal aquí en Aragón. Todo aquel que lo haya visto alguna vez, o incluso te lo pones en una foto y sabe perfectamente pues la enorme dificultad que había para someter una fortaleza así. Y lo relativamente sencillo a la vez que era defenderla pues con no demasiados efectivos, siempre y cuando pues hubiera suministros de agua y comida para los asediados, ¿no? Para los que estaban dentro y que pudieran así durar un tiempo. Cosa que sucedió, ¿no? Pues en el castillo de Monzón pues estaba al mando el que fuera el último maestre del temple en Aragón, que era Berenguer de Belvis, que con apenas un puñado de caballeros pues pudo mantener una resistencia de un año de asedio. Exactamente. ¿No? O sea, algunas fuentes mencionan que mientras pudieron, pues los montisonenses pues dieron apoyo a los templarios, lo que también hizo pues que se alargara mucho un asedio en el que no solo se trató de someter a los caballeros por hambre, sino también con algunas armas de asedio, sí, ¿no? Se utiliza maquinaria de asedio, según nos dicen algunas fuentes. Sí. Sin embargo, pues tras un año, en mayo del año 1309, pues apenas quedaban 19 caballeros templarios a las órdenes de Berenguer de Belvis ante el asedio organizado por Artal de Luna y Gurrea, y agotados, pues los caballeros finalmente acabaron rindiéndose, poniendo fin a su resistencia en el reino de Aragón. Eso sí, Jaime II no llegó a perseguir más allá de lo meramente necesario a los templarios en sus dominios, más que para asumir el control de sus fortalezas y encomiendas. Sí, es decir, que no los sometió a juicios o torturas, sino que acabaría dejándoles incluso libres más tarde. Incluso muchos de ellos acabaron integrándose en otras órdenes militares, especialmente, una vez más mencionamos la orden de los hospitalarios porque tenía tuvo mucha presencia en la corona de Aragón, en el reino aragonés. Claro, y más que va a tener a partir de ahora, claro. Hubo algunos que incluso se acabaron enrolando en fuerzas mercenarias, ¿no? Había ocurrido años antes, pero por ejemplo, el famoso almogávar Roger de Flor había sido un caballero templario, pero este se fugó. Cuando el asedio de San Juan de Acre que hemos mencionado hace unos minutos, dijo, traicionó a su orden. Ahí os quedáis. O sea, fue muchos años antes de... Pero bueno, si no, de haberse mantenido, a saber cómo habría acabado. Pero bueno, hubo algunos que acabaron, quizás igual, a un caballero acabó en la orden... algún templario acabó con los almogávares. Porque fue en los años, además, que se marchan a Oriente con el Imperio Bizantino, acaban dominando los ducados de Atenas y Neopatria. Esto es opinión, No tengo ningún dato que lo asevere, pero bueno, es posible. Así pues, en la campaña de 1308-1309 se finalizó por las armas la presencia de la Orden del Temple en la Corona de Aragón tras aproximadamente siglo y medio, más o menos, habiendo sido durante toda aquella época, como hemos comentado antes, pues muy importante en tareas defensivas, de repoblación, de ruturación, por lo tanto, también de nuevas tierras de labranza y, por supuesto, también en las guerras contra el Andalus, como mencionaba Santiago hace un ratico. Y esta fue el final. El final, bueno, hemos hecho un resumen realmente del origen del Temple, de cómo llegan al Reino de Aragón y cómo fue su final, y especialmente con ese asedio que se produjo en el Castillo de Monzón, creo que ahora se hace alguna recreación también sobre ese tema. Creo que se hace también una recreación a principios de noviembre en Castellote, ahí en Teruel, y también se hace una recreación sobre ese asedio contra los templarios, que también hubo uno allí. Así que, oye, quizás en el futuro también podamos hablar un poquito de ese caso especial, yéndonos de Monzón a Castellote y a algún otro lugar incluso.
Pues hasta aquí el primer episodio de esta sexta temporada, que bueno, que como veis, pues empezamos fuerte, empezamos ahí con medievo a tope, con templarios, con reyes, por supuesto con la guerra de las vísperas sicilianas, como no podía ser de otra manera. Y nada, pues empezamos este largo camino que vamos a hacer durante toda esta temporada, acompañándoos, y espero que nos acompañéis también a Santiago y a mí para seguir contando la historia aragonesa con pelos y señales. Así que Santiago, tú y yo, pues oye, nos quedamos aquí dentro de unos días y seguiremos contando historietas, mucha historia de Aragón. Hasta la próxima. ¿Te interesa la historia? Recupera este y todos los programas en Aragón Radio Podcast. Esperamos como siempre que os haya gustado el episodio y este tema. Ya sabéis que si os lo perdéis algún día y no lo podéis escuchar los sábados de 3 a 4 de la tarde, pues lo podéis escuchar como siempre en formato podcast, encontrándolo en aragonradio.es, Aragón Cultura, en historiaaragón.com y en plataformas como iVoox, Spotify, Apple Podcast y en el canal de Historia de Aragón en YouTube. Dejadnos vuestras opiniones, vuestros comentarios, proponednos nuevos temas y sobre todo suscribíos a nuestros canales para que os salga siempre el aviso en vuestro móvil con cada nuevo programa. En la técnica hemos tenido a Ana Vázquez y te esperamos para seguir haciendo historia, como siempre, en Aragón Radio. Que eres tú para los que te buscan. En Aragón Radio, Historia de Aragón, con Sergio Martínez y Santiago Navascués. No que busque, que yo no soy menos. Contar a chicos, escuchar a viejos, antiguas batallas de caballeros, tallar en piedra la vida de tantos hombres y mujeres que por ti pasaron, ver chesos en Oza, plantar batalla, en sótanos la foz, la cabaña, jugar con la vida y ganarse el pan, hacer contrabando por la de Roldán. Quedo callado si preguntan, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Castillo y Peñaforca, o al gigante de la Ribagorza, pasar Bachimaña cara al infierno, besar la gran facha en pleno invierno, ver Mondarruego remontar el Ara, soltar ganao pasao ver Natuara, salir de Broto en julio a la fin, saludar amigos en Gavarní. Quedo callado si preguntan, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos. Sonar cañones para San Antón,
quedar con las brujas en el turbón, enseñar secretos a compaire, solo dejar pasar a un tal Luciembrier, dejar libros por ayudar a padre, marchar de casa por nacer tarde, volver al tiempo al mismo lugar. Todos han cambiado, pero tú estás igual. Quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque. Y quedo callado sin preguntar, que eres tú para los que te buscan. Pirineo, Pirineo, cada uno que busque, que yo no soy menos.